Advertencia: en este video no se comparte enlaces externos a contenido audiovisual o videojuegos de estos. El objetivo del canal es informar sobre emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Muy buenas gente y bienvenidos a otro nuevo video más del canal. Y como es de esperarse, hoy les traigo otro fantástico emulador, pero en esta ocasión para Android. Este es el emulador de Citra y aquí les voy a mostrar todo lo necesario para poder emular muchos títulos de la 3DS sin complicaciones. Lo bueno de este emulador es que es sencillo de configurar e instalar lo que vendría a ser las ROMs. No requiere tener un buen celular de gama alta a mi parecer, pero ya si quieres emular algo más pesado, está más que claro que vas a tener problemas al ejecutar los títulos. Ahora, tengo dos versiones de Citra, la MMJ, una versión para ganar rendimiento en celulares de gama media baja, si se podría decir. Ya no exige mucho, pero viene con algunos errores gráficos que quizás a ustedes no les moleste, pero eso ya dependería de cada usuario. Y la otra versión sería Citra Vulkan, una versión experimental y que la puedes encontrar desde la Play Store, pero que de igual manera viene con algunos errores de audio en algunos juegos. Pero en cuanto a FPS sale ganador esta versión, dándonos un 30% de FPS más que el Citra MMJ. Pero mucho ojo, tener más FPS no quiere decir que podrán jugar muy fluido. De hecho, he testeado ambos emuladores y el ganador para mí es el MMJ, hablando técnicamente en rendimiento y fluidez. Eso se lo mostraré con un par de títulos, así que estén atentos al final del video. Ahora, si les llega a gustar este video y quieren seguir viendo más contenido de emuladores, los invito a suscribirse y dejar un poderoso me gusta al video. También los invito a nuestra comunidad de Discord y grupo de Facebook Yuzu, donde les estaré dejando información referente al video. Continuando con el video, les mostraré una guía rápida de cómo configurar Citra MMJ para celulares de gama baja si es posible, ya que no es exigente y como les había mencionado al inicio del video, es el mejor en cuanto a rendimiento con pequeños errores, pero es el que recomiendo que usen sí o sí para celulares de gama media a baja. Ahora sí, empecemos chicos. Ahora, como primer paso sería la descarga e instalación del Citra MMJ. Para empezar, como pueden ver ahí en la pantalla, tengo las dos versiones, la de la izquierda que viene a ser la de Vulkan, que sí está en la Play Store, y la del Citra MMJ que está a la derecha. Esta versión si no está en la Play Store, van a tener que descargar una EPK, obviamente en una página externa, y que se la voy a dejar en el Discord para todos ustedes igualmente. Ahora solamente ingresamos a la página donde vamos a descargar, que sería esta de aquí. Vamos a deslizar un poco hacia abajo y van a descargar la primera opción. Pesa solamente 15 megas, le dan solamente un toque, le pasan a descargar y listo. Yo no lo hago porque yo lo tengo instalado, pero ustedes sí lo van a tener que descargar e instalar. Luego esto lo minimizamos y una vez descargado e instalado solamente le damos aquí un toque chicos y no le va a pedir nada, no le va a pedir un complemento extra como lo hace el Yuzu por ejemplo con las keys y el firmware. Esto es sencillo, solamente lo instalan, lo abren y listo, no van a tener que hacer nada más. Ahora en cuanto a la instalación de las ROMs, como pueden apreciar ahí acabo de instalar 4, solamente vamos a darle en el signo de más donde está arriba, vamos a buscar la carpeta donde tenemos nuestras ROMs guardadas. En mi caso yo creo una carpeta con el nombre de ROMs, obviamente aquí está, ROMs 3DS, y luego de eso le doy en aceptar ya dentro de la carpeta. Luego de eso todos los títulos que estén dentro de esa carpeta creada le va a leer automáticamente chicos y le va a salir una lista como la mía. Como vieron es muy rápido y sencillo lo que viene a ser la instalación de las ROMs, así que ya no vamos a tocar nada más. Ahora empecemos con lo importante, aquí viene a ser la configuración general y gráfica del emulador. Para eso vamos a ir al icono que está al costado del signo de más, que viene a ser este cuadradito, y aquí le va a salir todos los ajustes generales y gráficas. En sí le viene todo en uno, medio raro, debería venir separado, pero bueno. Ahora en renderizador por ejemplo usar doble núcleo, lo dejamos tal cual. Posición de pantalla, esto ya es a gusto de cada uno, yo lo voy a dejar por defecto. Igualmente se puede editar esto, pero eso ya se lo voy a mostrar estando ya dentro del juego. Luego vamos a resolución interna, eso sí, si tienen un celular de gama media a baja, se recomienda por favor chicos que lo dejen en 1x, nada más. Ya si tienen un celular de gama media o alta, ya lo van testeando, pueden ir mejorando lo que viene a ser la escala de resolución. Le pueden poner por 2, por 3 o por 4. Ya ustedes tendrán que ir testeando eso. Luego en la opción de mostrar FPS, eso sí lo vamos a dejar así tal cual. Habilitar sombreador de hardware, acá sí tienen que estar muy atentos. En el caso que ustedes tengan errores, por ejemplo como los de los personajes de Pokémon o cualquier personaje, y tenga un color que no es, o sea supongamos se le vea todo el personaje o todo el Pokémon de color blanco, esto de aquí lo van a activar para que se solucione. Pero también cuál es lo malo de usar esta opción, que va a requerir más rendimiento del celular, o sea va a forzar a la CPU y al GPU del celular. Esto no se recomienda obviamente activar para los celulares de gama baja, solamente para los celulares de gama media a alta, o gama media también podría ser. Pero en mi caso, como mi celular es gama media, yo lo he habilitado y me ha ido bien. Pero si a ustedes les va mal chicos, van a tener que desactivarlo sí o sí. Yo lo voy a dejar activado, en mi caso no hay problema.
En multiplicación precisa lo van a tener que dejar así tal cual, eso sí no le he tocado. Tipo de sombreador también lo dejamos así. Efecto de procesamiento lo vamos a dejar así. Y las demás opciones, creo chicos, si no mal recuerdo, no las he tocado. Vamos a dejarlo así tal cual. Porcentaje de límite de velocidad, esto sí es como un tipo de cámara rápida. Ya lo he aumentado por 200 y lo aumenta obviamente al doble de velocidad. Esto si por ejemplo hay una intro o algo que quieren avanzar y que no quiere que demore mucho, le dan por 200 ya dentro del juego y lo vuelven a poner al 100 cuando ya empiece el juego. Así que esto es manejable ya dentro del juego, como ya les había dicho. Solamente lo damos en aceptar, esto lo dejamos así. En factor, esto de acá si no vamos a tocar nada. En región de emulación dice automático, obviamente se recomienda en Europa, pero lo vamos a dejar en automático ya que no todos los juegos son de Europa, chicos. En lenguaje del sistema vamos a seleccionar el español, obviamente. En fuente del sistema esto lo dejamos en automático. Skin de controles, esto lo vamos a dejar así, no vamos a tocar nada. Y en cuanto a audio y cámara, obviamente tampoco. Esto sí ya pasaría a segundo plano, esto lo retrocedemos. Y esto es todo en cuanto a la configuración general del Citra MMJ. Ahora solamente toca testear un par de juegos y no se vayan a ir todavía porque le voy a dar un par de consejos para que sepan más o menos qué cosa mover para que le vaya bien fluido, por lo menos a 30 FPS estables. No se vayan a ir chicos, así que les voy a mostrar ahorita el testeo. Ahora, para empezar con el testeo, vamos a probar este grandioso título muy conocido, chicos, por todos ustedes. Para empezar, me está yendo a 60 FPS estables, obviamente porque estoy en el lobby. Ya si empieza la carrera, quizás me dé bajones, tirones o algo más, pero con las opciones que les voy a indicar a ustedes, no va a ir así, chicos. Solamente estén muy atentos, por favor. Para eso vamos a ir a la esquina acá en el cuadrito o círculo de la casa, por favor. Seleccionamos y nos va a salir este cuadro con muchas opciones. Vamos a empezar con el de ajustes. Acá por ejemplo las dos primeras opciones no vamos a hacer nada. Ocultar botones virtuales por si tienen un gamepad y esto de acá no le va a servir, solamente lo tachan y va a desaparecer. Luego en escala de controles esto sería para el tamaño, disminuir o agrandar el tamaño de los botones. Opacidad para la transparencia, yo lo voy a dejar así tal cual. Luego esto no vamos a tocar. A ustedes por ejemplo le va a salir estas opciones, me estaba olvidando, acá está tachado. Por ejemplo acá hay dos opciones muy importantes para que aumente la fluidez de su celular, chicos, o de los juegos mejor dicho, que sería filtro de textura y el otro sería el de sombreado. Ojo, a ustedes le va a salir en automático, yo les sugiero que le dejen en lineal. Esto sería obviamente para la textura, pero sobre todo para el bordeado. Yo lo he probado con otro juego y sí, al costado por ejemplo en el borde del personaje se le veía una línea negra que vendría a ser el borde, obviamente. Y en cambio si yo lo ponía en lineal, como que aumentaba la fluidez, los FPS y bueno, no exigía tanto el celular. Y bueno, pero eso sí, el personaje ya no tenía la línea o el bordeado. Bueno, con eso va a desaparecer el bordeado, pero por lo menos ganarías lo que vendría a ser FPS. Esto obviamente sería una opción para celulares de gama media a baja, chicos. Ya si cuentan con un celular de gama media a alta, tranquilamente lo pueden dejar en automático, no van a tener problemas. Acá también, donde viene a ser el sombreado, si lo desactiva van a aprovechar más FPS todavía, chicos. En lineal y en shadow desactivado, más FPS, por favor. Ya si cuentan con un buen celular, lo activan nada más. En mi caso lo voy a desactivar ya que tengo un celular gama media no tan alta, así que bueno, prefiero dejarlo así desactivado. Ahora deslizamos hacia abajo. Acá vamos a tocar, bueno, acá sí ya no vamos a tocar nada. Acá está resolución de escalado y que obviamente si lo dejamos en por 1 nos va a ir un poquito pixeleado. Si lo dejamos en por 2, por 3 o por 4 obviamente se va a ver mejor. Pero eso ya sería para celulares de gama media hasta alta, chicos. Si tienen un celular de gama media baja no se recomienda, por favor, chicos. Luego estilo de pantalla lo dejamos por defecto, lo demás desactivado. Usar diseño personalizado lo tachamos, lo dejamos así tal cual, no vamos a tocar. El límite de velocidad obviamente sería para la velocidad del juego. Si por ejemplo tienen una intro o hay un juego que tiene una intro media larga y no se puede omitir, lo pueden aumentar hasta 200% y les va a ir el doble de velocidad. Esto se recomienda, creo yo, más para la intro, chicos, así que bueno, ya depende de ustedes. Y si ya empezaron el juego lo regresan al 100 y nada más. Ahora esto lo vamos a dejar así tal cual, ya no vamos a tocar más. Volvemos a la casilla aquí de ajustes. Ahora vamos a ir donde dice editar posición de los controles, controles de alternar. Solamente lo seleccionamos y acá, como pueden apreciar, pueden editar toda la posición, chicos. Ahora si quieren desaparecer el botón solamente le dan un toque. Ahí, como pueden apreciar, se puso en rojo y si le dan en hecho va a desaparecer esos botones. Obviamente yo voy a testear el juego un ratito, así que no lo voy a tocar. Lo vamos a dar en hecho y luego vamos a ir a otras opciones más. Vamos a seleccionar aquí la casita. Luego vamos a ir donde dice resetear cámara, no se toca, rotar pantalla tampoco, truco menos, buscar memoria tampoco, chicos, no vamos a tocar nada de eso, la verdad. En posición de pantalla, por ejemplo, acá sí muy importante, a ustedes le va a venir en pantalla vertical los juegos y por ejemplo se le va a ver algo así, algo chico, y cuando lo van a rotar o en pantalla horizontal
se les va a ver, esto no se va a agrandar, esto se va a ver así. E incluso esta pantalla también se va a poner acá al costadito y más chico. Ustedes ya lo van a tener que obviamente personalizar a gusto de cada uno. Yo le he dejado así en grande, le doy en hecho y listo, ya no vamos a tocar nada más. Esto obviamente es para editar solamente la pantalla. Ahora sí empezamos con una carrera, chicos, para ver qué tal nos va y sobre todo los FPS, para que tengan prueba más o menos de cómo va a ir a ustedes también. Ahora sí empezamos con esta partida, chicos. Ahí como pueden apreciar, bueno, no se ve tan pixeleado, se está viendo bien. Tengo que correr con esto, me había olvidado. En cuanto a los FPS, ojo, me está yendo a 60 FPS, no sé si pueden ver ahí en la esquina. A ver, lo voy a acercar para que vean ustedes. Eso es lo malo, no se ve porque no enfoca bien la cámara, pero ahí se llega a ver a los 60 FPS. Como les decía, con esta configuración, chicos, se recomienda bastante. A ver, vamos a ver si podemos ganar algo. Eso es lo malo, yo estoy viendo la pantalla que estoy grabando y no la del celular, así que no puedo saber qué cosa estoy apretando mucho. Vamos a ver qué tal. Hasta el momento no tengo tirones, no tengo bajones. Ojo, eso es lo más importante, que no tenemos bajones, chicos. Eso es lo que más importa, creo yo, en los juegos, que no nos vaya tildado o lag, o sobre todo con menos FPS de lo que queremos. Hasta el momento me está yendo tranquilamente a 60 FPS, no tengo ningún tirón. Ojo, yo lo he testeado, como les decía, chicos, en el Citra de Vulcan, y sí, me iba mal en cuanto al sonido, se escuchaba feo el sonido. Eso sí, chicos, no se recomienda mucho, o por lo menos si van a jugar este juego, no se recomienda usar el Vulcan, el Citra Vulcan. Por favor, chicos, le he probado y bueno, justo yo pensaba traer video de ese Citra Vulcan, pero luego me fijé que había otra versión más. Lo testé, lo estudié obviamente y lo probé y bueno, como podrán ver me está yendo muy bien, por eso que le estoy trayendo y recomendando esta versión. ¡Uy, qué abusivo! Y recomendando esta versión sobre todo, chicos. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a jugar una vueltita más para empezar con otro juego, con un juego más pesado, porque obviamente el Mario Kart no es de los más pesados de la consola. Así que prefiero enseñarle más o menos en un juego más pesado y sobre todo en la opción del filtro de texturas que les decía a ustedes, donde hay donde se aprovecha más los FPS y donde no. Acá yo le decía que bueno, acá no se puede aprovechar mucho tanto, porque no se siente, como el juego no es pesado, no se siente tanto los bajones. Muy bien, hemos ganado. Bueno, he ganado, he quedado quinto, pero bueno, vamos a ir con el otro testeo, chicos. Ahora sí, chicos, como pueden ver ahí estoy ya en este juego. Este sí es más pesado, requiere un celular, supuestamente requiere un celular de gama media alta si es posible, o hasta gama alta, pero yo estoy usando un celular gama media neta y me está yendo bien. Me está yendo a 30 FPS, ahí no sé si pueden ver. Vamos a ver si enfocamos bien. Me está yendo, bueno, 19, no sé por qué ha bajado, la verdad, porque me estaba yendo 30, ahí está yendo 30, vamos a ver qué tal nos va luego. A los que decía, por ejemplo, traten de escuchar la canción del juego. Le voy a subir el volumen ya. Quiero que escuchen la canción del juego cuando me va algo mal, por ejemplo. Ahorita me está yendo con unos cuantos tirones que no entiendo el por qué, pero vamos a entrar a los ajustes a chequear. Vamos a ajustes, vamos a deslizar. A lo que les decía, traten de escuchar la canción, por favor. ¿Escucharon? Está yendo un poco mal. Ahora miren lo que pasa si lo pongo en la opción de linear. Obviamente me está yendo mal porque está yendo con bajones de FPS. Ahora chequeen la opción de linear, chicos. Miren, ahí todavía no se ha modificado. Se modifica cuando ya salgo de los ajustes. Escuchen nuevamente. ¿Escucharon? Ahora sí me está yendo un poco mejor y sobre todo a 30 FPS supongo. 30 FPS estables, chicos. Como pueden ver, obviamente yo estoy con celular de gama media. Con celular de gama baja va a funcionar también casi, chicos. No estoy enfocando bien, no sé por qué. Listo. Ahora incluso yo le puedo aumentar hasta la resolución de escala con estas opciones que desactivé. Vamos a ponerle en por 2 a ver qué tal nos va. Vamos a ponerla acá fácilmente y ya. Ahí se ve un poquito más lo que viene a ser ahí los bordes, por ejemplo. Ya no tiene tanto diente de sierra y está yendo mejor. Vamos a ver a esta parte a ver si se bloquea un poco la canción o si tiene un poquito de bajones, ¿no? Ya que si se escucha un poco lento la canción, como hace rato les mostré, iba mal. A ver, vamos a ver. Me está yendo perfecto. Me está yendo, por ejemplo, a 30 FPS. Ojo, chicos. Me está yendo a 30 FPS. Me está yendo muy bien. Así que ya saben más o menos qué cosa tienen que tocar. A ver, vamos a entrarle a una pelea. Bueno, chicos, ahora sí puse en cámara rápida porque me había olvidado elegir al Pokémon. Ahora lo voy a regresar. Voy a ajustes. Acá está, como pueden apreciar, está en 200%. Lo voy a bajar hasta el 100%. Justo pasa el molesto avión, pero bueno,
Vamos a seguirle ya para terminar con este testeo. Vamos a ir a capturar un Pokémon. O vamos a ver una pelea. A ver con quién nos toca. Y de casualidad encima elegí elegí a uno de los Pokémon más papel de Pokémon Unite de juego de celular. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Está, ojo, en la resolución normal. Está en la escala por 2. En cuanto a FPS está todavía, por ejemplo, a 29. Ojo, a ver, ahí está 29. No enfoca bien, ahí. Me está yendo muy bien, chicos, ojo. A ver, ¿qué tengo que seleccionar acá? La verdad no he jugado, no soy fan de estos juegos, pero vamos a ver. Pensé que lo había... bueno, lo ataqué con un mal movimiento. A ver, tengo que seleccionar donde dice luchar. Vamos a irle con... A ver, placaje. No. Vamos a atacarle con placaje. Ojo, nos está yendo bien, chicos. No tenemos tirones ni nada. Con las opciones que les dije, a la que se activaron, obviamente nos está yendo muy bien. Y si lo hubieran seleccionado, sí les iba a ir tildado. Yo le he probado buen rato y sí se tildaba feo. No convenía casi jugar así, pero bueno. Vamos a matar de una vez. Hubiera elegido el de tipo fuego, la verdad, porque ese lo hubiera matado más rápido, pero bueno. Vamos a seguir probando, por lo menos hasta que termine. Bueno, quiero capturar este de aquí. Muy bien, chicos, está yendo muy bien hasta el momento. A ver, vamos a ver qué tal va corriendo. Muy fluido, la verdad. 29 FPS, chicos, estables. Es uno de los más pesados, creo yo. Ojo, creo que hay otros más pesados como el del Zelda. Pero bueno, ya tendría que probarlo para otro próximo video, no para este. Ahora sí, chicos, espero les haya sido de utilidad este video, sobre todo para ti que quizás tienes un celular de gama media baja y quieres por lo menos jugar algún título de esta consola. No olviden suscribirse si quieren ver más contenido del canal y de comentar cuál fue su experiencia con este emulador. Esto ha sido todo con PokéRens y conmigo será hasta un próximo video.